En nombre de la universidad. Ok, entendí. Buenos días, En nombre... estoy en este momento oyendo por radio a su interlocutor de hoy, el ministro de Vivienda, porque están discutiendo sobre el área mínima de las viviendas de interés social, en la cual pues Camacol y el ministro de Vivienda son... Muchas gracias. Es muy importante que por favor todos silencien los micrófonos para poder continuar con el desarrollo de nuestra actividad. Así que bueno, en nombre de la Universidad del Magdalena, a través de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y su programa de Administración de Empresas, reciban una cordial bienvenida al conversatorio Políticas Educativas y Resultados de Aprendizaje o al aprendizaje, el cual se realiza de manera interinstitucional con la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta, con el propósito de destacar la importancia del aprendizaje como acopio de información hacia aplicaciones y solución de problemas, en el que tendremos la invitación especial del doctor conferencista Jairo Sánchez Quintero, bienvenido, quien estará abordando este tema con todos nosotros. Bienvenidos también a todos los que hacen parte de este conversatorio y a quienes también están a través de nuestro chat. Por supuesto, todos los docentes que se conectan también de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y los docentes de la Universidad Sergio Arboleda. En el día de hoy nos acompaña el doctor Rafael García Luna, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, el administrador de empresas Magíster Yesid Cuello, director del programa de Administración de Empresas. También contamos con la asistencia de la doctora Andrea Liliana Ortiz, decana de la Escuela de Comunicación, Periodismo y Psicología de la Universidad Sergio Arboleda, y por supuesto nuestro invitado, el doctor Jairo Sánchez, que estará en unos minutos compartiendo con nosotros todo el tema de las políticas educativas. Entonces invitando al doctor Rafael García Luna, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, para que nos honre con sus palabras de instalación a este conversatorio virtual. Doctor Rafael, bienvenido. Gracias, Catalina. Muy buenos días. Buenos días para todos los profesores de la Universidad del Magdalena, de nuestra universidad también y aliada en muchos proyectos, la Sergio Arboleda, a toda esa comunidad académica de la ciudad de Santa Marta que está participando hoy en este importante espacio, al profe Jairo Sánchez Quintero, quien va a ser nuestro conferencista el día de hoy. Es un placer para nosotros, para la comunidad de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y para la Universidad del Magdalena en general, en nombre del doctor Pablo Vera Salazar, rector, analizar, reflexionar sobre los cambios que se han venido dando en todo el tema de esa normatización que está relacionada con el ejercicio académico, especialmente en la educación superior. Luego del decreto 1330 y del acuerdo CESU 02, que generaron esos dos cambios en los modelos, en el modelo de registro calificado y en el modelo de acreditación de programas, tanto de pregrado y de posgrado, nosotros como comunidad académica tenemos pues una importante responsabilidad, y es realizar esas discusiones y reflexiones sobre qué realmente, cómo se han dado los cambios y qué especialmente se entiende como resultados de aprendizaje. Y como bien lo plantea el profe Jairo hoy en esa pregunta orientadora a la discusión, ¿qué aprendizaje es el que vamos a consolidar? Es solamente plantear los enunciados y no hacer el análisis anterior a todos esos resultados. Creo que esta actividad del día de hoy nos va a permitir eso, nos va a permitir generar esas reflexiones necesarias para desde una perspectiva crítica poder generar ese análisis que nos permitan que ese cambio hacia pasar de resultados de aprendizaje sin borrar las competencias, por supuesto, y generar esos cambios en los programas, definitivamente impacte la calidad. Pero para impactar la calidad tiene que hacerse un filtro crítico, y este evento hace parte de esos análisis. Creo que, bueno, con el liderazgo del profe Jairo, sé que vamos a analizarlo de la mejor manera, a discutirlo entre la comunidad académica y poder después entenderlo para implementarlo de la mejor forma. Sin más preámbulos, y finalmente les invito a pues que participemos activamente
hoy haciendo nuestras preguntas, reflexionando, discutiendo, y que estos espacios puedan seguirse repitiendo para generar no solamente esa interiorización de esos cambios, sino verlos siempre desde ese crisol, desde esa perspectiva crítica. Están los cambios, pero definitivamente la comunidad tiene que absorberlos de la mejor forma. Nuevamente sean todos bienvenidos. Muchas gracias por asistir el día de hoy, profes de la Universidad del Magdalena, profes de la Universidad Sergio Arboleda, sede Santa Marta. Es un placer tenerlos en este espacio y bueno, reflexionemos. El futuro de la educación lo requiere. Todo lo que planteemos, en lo que formemos a la gente hoy, en el presente, y cómo lo hagamos, si lo hacemos con calidad, va a moldear el futuro. Va a moldear el futuro de las personas y va a moldear el futuro de las organizaciones. Bueno, nuevamente, sean todos bienvenidos, bendiciones, y nuevamente le doy el cambio a Catalina para poder empezar con el profesor Jairo Sánchez Quintero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, decano. A continuación, invitamos a la doctora Andrea Liliana Ortiz, decana de la Escuela de Comunicación, Periodismo y Psicología de la Universidad Sergio Arboleda, para que nos conceda unas palabras de introducción a nuestro conversatorio. Doctora Andrea, bienvenida. Esperemos a ver. Doctora Andrea Liliana, ¿está por ahí? ¿O alguien de la Sergio Arboleda que nos pueda decir algo al respecto? Catalina, estoy revisando los participantes, parece que la profe no está. Bueno, entonces, ¿les parece bien si continuamos con el desarrollo del conversatorio? Sí, señorita, sí, me parece bien. Bueno, entonces, en este momento damos paso al doctor Jairo Sánchez Quintero, quien es nuestro conferencista invitado del día de hoy, quien es docente de tiempo completo en la categoría titular de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena, así como también tiene estudios. El doctor Jairo Sánchez es doctor en Educación y máster en Administración y Políticas Públicas, la ISS Erasmus University, Holanda, en Países Bajos, investigador, asesor, profesor en temas de gestión, de calidad, de educación, administración y finanzas. Es autor de 8 libros y 6 artículos científicos, asesor de calidad de la Universidad Sergio Arboleda, Santa Marta, profesor de posgrado de la Universidad también Sergio Arboleda y de pregrado, especialización y doctorado de la Universidad del Magdalena, con experiencia como consultor en Colombia y Estados Unidos y gerente de la empresa de calidad y pertenencia SAS. Doctor Jairo Sánchez, bienvenido, la palabra es suya. Muchas gracias a todas las personas que están asistiendo a este evento el día de hoy. Muchas gracias al decano Rafael García por la iniciativa de realizar este evento, también a la doctora Alba Lucía Bustamante, quien inicialmente escuchó esta ponencia en el primer panel de políticas educativas y resultados de aprendizaje organizado por la Red de Doctorados de Colombia, en RUDE Colombia. Entonces la doctora Alba Lucía me contactó para proponerme que repitiéramos esta ponencia, y también pues el señor decano Rafael García tuvo también la gentileza de plantearme hacer algo en relación con este tema, y por esa razón hoy estamos acá pues reunidos para preguntarnos qué es eso del aprendizaje y qué tipos de aprendizaje hay, con también la intencionalidad de que podamos incluir en nuestros microdiseños a partir de ahora unas actividades pedagógicas, unos contenidos, unas formas de evaluación que apunten a unos aprendizajes más profundos, más significativos, más críticos, más transformativos. Entonces, pues la intencionalidad es esa. El desafío que hoy quisiera colocar sobre la mesa para todos nosotros es
es cómo ser mejores profesores, cómo hacer mejores prácticas pedagógicas, cómo incluir algunas de las ideas que hoy vamos a escuchar en nuestros microdiseños y en nuestras prácticas pedagógicas. No solamente porque a partir de ahora en las universidades, cuando tengamos visitas de acreditación, pues van a mirar que en los microdiseños hagamos referencia a los resultados de aprendizaje, sino también porque pues sabemos que Colombia, por ejemplo, no produce muchas patentes, que tenemos muchos problemas que no se resuelven, que los estudiantes se convierten en profesionales en áreas, por ejemplo, donde deberían saber qué es el interés compuesto, qué es por ejemplo, un promedio ponderado. Y lamentablemente, pues estamos formando profesionales que no aplican en la solución de tantos problemas que tenemos en Colombia lo que se aprende en las universidades y en las instituciones educativas. Entonces, repito, la intencionalidad, una primera intencionalidad Ya te mandé el link, ya estoy aquí. de este conversatorio es la de mejorar nuestras prácticas como profesores. Otra intencionalidad es que desde algunas de estas ideas que hoy nos parezcan correctas, compartamos, pues podamos influir en la construcción y reconstrucción de los modelos pedagógicos de organizaciones educativas donde trabajamos o donde lleguemos a trabajar en el futuro. Entonces, bueno, pues fíjense que de alguna manera desde el comienzo estoy como haciendo un planteamiento relacionado con los resultados en aprendizaje. Estoy hablando de intencionalidades y estoy hablando de desafíos. En otra época, de pronto, hubiéramos hablado de cuáles son los objetivos de este evento, cuál es el objetivo general, cuáles son los objetivos específicos, y todavía pues las universidades y las instituciones educativas nos piden a los profesores que coloquemos qué objetivos buscamos. Pero sabemos pues que los objetivos también pueden ser entendidos como intencionalidades o como finalidades. Entonces, desde las políticas educativas a nivel mundial, porque también se encuentran en el marco común europeo, estuve explorando también alguna literatura de Norteamérica y del Asia. Prácticamente todo el mundo está en las políticas de todos los países, están hablando de este tema, están hablando de resultados de aprendizaje. Entonces, pues, cuando el doctor Iván Sánchez, director del doctorado en educación de la Universidad del Magdalena, me invitó y me postuló para presentar esta ponencia en el primer panel de políticas educativas y resultados de aprendizaje a nivel nacional, donde participaron más de 10 universidades. Pues yo me pregunté, ¿cuál aprendizaje? Y entonces me di a la tarea de explorar, pues, cómo lo que se entienda por aprendizaje depende de las ideologías que están, digamos, sustentando las políticas públicas educativas en cada país. Pero también hablamos de aprendizaje desde las posiciones epistemológicas de gobernantes, de dirigentes y de quienes hacen las políticas educativas, pero también lo que entendamos por aprendizaje depende de las posiciones epistemológicas de nosotros como profesores. Entonces, pues básicamente yo lo que he venido haciendo desde hace muchos años es pues explorar, digamos, de manera crítica
explorar qué es eso del aprendizaje. Uno de los primeros contactos que tuve fue una lectura de Cole con K, porque hay también un autor en estos temas de pedagogía, Cole, pero con C. Cole con K habla del aprendizaje experiencial. Luego hubo una época en que en el mundo de las ciencias empresariales se hablaba de aprendizaje organizacional. Entonces, uno de los capítulos de mi libro Educación y Administración en la globalización o en medio de la globalización, ahí desarrollé un ensayo sobre el aprendizaje organizacional, llegando a la conclusión que las organizaciones de manera abstracta no aprenden, quienes aprendemos somos las personas. Y bueno, finalmente, pues yo baso esta presentación mucho en el trabajo de la doctora Dud Ward de la Universidad de Harvard. Ella entiendo que fue discípula de Piaget y trabajó con Piaget. Entonces, ella en alguna medida es constructivista desde la perspectiva de Piaget, pero ella también avanzó en la Universidad de Harvard hacia una posición constructivista radical. Sin embargo, pues los métodos de ella se vienen aplicando en todo el mundo, y es que pues consisten en que los seres humanos podemos construir aprendizaje desde la experiencia que vamos teniendo con los distintos contextos a los que nos enfrentamos. Y uno, a través de exploraciones sucesivas como la que yo he hecho sobre este tema del aprendizaje, pues puede generar algún aprendizaje propio y algún conocimiento. Entonces, pues para que ustedes pues ubiquen un poco desde dónde llego yo a explorar estos 14 tipos de aprendizaje. Entonces, porque no, en realidad tendríamos que hablar es de aprendizajes. Entonces, yo lo que voy a desarrollar en los próximos 15 minutos es algunas ideas sobre estos 15 tipos de aprendizaje. Por supuesto que no todos, ni de manera pues rigurosa, porque se trata más es de que conversemos y pues podamos aportar. Entonces, eso es también la intencionalidad de este conversatorio. Aquí Iván Briceño hizo una pequeña rayita en la pantalla, eso está bien, posiblemente él no sabía cómo se cómo se podía manejar en la pantalla, hacer una raya. Entonces, por ejemplo, esto es una forma de aprendizaje experiencial desde la perspectiva de Kolb. Y esto nos pasa en las clases, que entonces los estudiantes pues exploren, y uno como profesor pues está bien que eso lo hagan. Entonces, ya, por ejemplo, ya la próxima vez que Iván Briceño haga, por ejemplo, una raya en la pantalla, pues ya lo hará de manera consciente. Ya hoy quizá fue como una aventura de Iván Briceño al hacer la raya en esta pantalla, y entonces pues yo lo celebro. Yo diría que ahí estaríamos, por ejemplo, también hablando de exploración, del aprendizaje por exploración de la doctora Dud Ward. Estaríamos hablando de un aprendizaje construido desde Piaget, Brunner, Ausubel y Vygotsky. Estaríamos hablando del aprender a aprender, que es el aprendizaje tipo 2 de Bateson. Estaríamos hablando del aprendizaje por indagación, también del que se hace referencia en la literatura. Entonces, allí también, no sé, si por ejemplo le diéramos la palabra en este momento a Iván Briceño, él nos podría, por ejemplo,
compartir y que pudiéramos lograr un aprendizaje, digamos, común, colectivo, cooperativo. ¿Cuál fue la razón para hacer la raya en la pantalla? Iván Briceño, adelante. Ok, No, bueno, muy no, bien. pues, aquí estoy, sino que Dale, estaba sí. intentando prender el audio y no sé, se me colocó ahí, me empecé a explorar y se me rayó la pantalla, no sé, disculpe. Ah, ok, no, bien, Iván. Entonces, fíjense que, por ejemplo, desde la experiencia de Iván Briceño, pues ahí tendríamos que agregar una categoría 16 que consistiría en que uno aprende también de manera accidental, ¿no? El famoso serendipity, ¿no? Que es que uno llega a unos aprendizajes pues no predeterminados. Y miren qué interesante, porque lo que nos plantean las políticas educativas es que todo aprendizaje tiene que ser predecible. Y yo, por ejemplo, no tenía ni la más mínima idea de que alguien por accidente podía hacerle una raya a la pantalla. Ahora yo como profesor, pues también ahora no sé cómo borrar la raya. Estoy tratando de borrarla con el borrador de la barra pero no me ha sido posible. Entonces, bueno, entonces, pues, para continuar, entonces, pareciera que a nivel mundial las políticas educativas que hablan de resultados de aprendizaje se refieren es fundamentalmente al primer tipo de aprendizaje, al aprendizaje desde la perspectiva de Bloom y de Gagné, que es un aprendizaje conductista, o sea, el profesor decide qué van a aprender los estudiantes, luego le dice al final de la clase o del curso los estudiantes habrán aprendido tales temas. Y bueno, usualmente ese aprendizaje es un aprendizaje pues que simplemente los estudiantes repiten la información, pero digamos que es un aprendizaje de acopio, de acumulación de información que se la devuelven al profesor. En los demás tipos de aprendizaje, pues lo que encontramos es que el estudiante no solo acopia información, sino que la aplica y se hace más capaz. Entonces, por eso es que también se ha planteado que este enfoque de resultados de aprendizaje no riñe con el aprendizaje por competencias. Sin embargo, pues Bateson es concluyente cuando dice que si el estudiante aplica la información y el conocimiento en un solo tema, pues digamos, la competencia que podría generar es muy reducida. Entonces lo que necesitamos hacer los profesores es que los estudiantes puedan aplicar toda la información y los conocimientos y los contenidos que llevamos a las aulas en muchos contextos, en muchos ámbitos, en muchas situaciones. No solamente aplicarlo en un solo sentido, que es el que el profesor a veces define en el microdiseño. Entonces, bueno, acá estoy teniendo, nunca se me había presentado una dificultad acá con Zoom y es que no, vamos a ver cómo puedo pasar a la siguiente diapositiva porque esto lo tengo como bloqueado. Ah, bueno, ya, al parecer, vamos a ver. Ok, entonces, bueno, 10 minuticos más para darles la palabra a ustedes.
Digamos que de esta ponencia yo finalmente rescato mucho los tipos de aprendizaje de Bateson, el aprendizaje 2 y el aprendizaje 3. Y el aprendizaje 2 es el de aprender a aprender, según Bateson. Y el aprendizaje 3 es el aprendizaje que nos devuelve el gozo de la vida, que nos devuelve la curiosidad, la sorpresa, la incertidumbre, la aleatoriedad, la sabiduría y también el olvido. Entonces, cómo a mí me pareció muy interesante cuando preparaba esta ponencia, cómo incluir en los resultados de aprendizaje lo que esperaría un profesor que sus estudiantes olvidaran. Entonces, pues eso creo que es un asunto muy interesante. Ya para finalizar y darle la palabra a Diana Sánchez, que está pidiendo la palabra, pues rescato muchísimo los aprendizajes, las pedagogías basadas en investigación, que son el aprendizaje por indagación, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en preguntas, el aprendizaje por proyectos. Y pues por supuesto los aprendizajes constructivistas pues creo que son importantes, pero lo que he encontrado es que hay críticas en la medida en que si los estudiantes solo construyen lo que el profesor quiere, pues esos son unos aprendizajes demasiado limitados. Entonces, bueno, tendría mucho más por agregar, pero para que esto sea un conversatorio y no un monólogo, entonces damos la palabra a Diana Sánchez. Adelante, Diana. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Saludos para todos. Gracias. Bueno, tratando de apoyarlo con el tema del aprendizaje colaborativo. En la parte donde usted está compartiendo pantalla, donde me decía que estaba buscando, tratando de borrar la raya con el borrador, a la derecha aparece como un bote de basura que dice borrar. Si usted Ok. ya hay una que dice borrar el dibujo del espectador. Ok, listo. Gracias. Miren, yo no sabía eso, Diana, te agradezco. Entonces, borrar todos los dibujos, borrar mis dibujos, borrar el dibujo del espectador. Correcto. Entonces, le voy a decir borrar todos los dibujos. Y efectivamente, lo borró. Muchas gracias, Diana. Y fíjense, ahí estamos ante un aprendizaje cooperativo y estamos también en este tema en el número 10 que habla de enseñanza recíproca. Los profesores no vamos a las aulas solamente a enseñar, vamos también a aprender. Entonces, eso es un asunto que me parece muy importante en este evento de resultados de aprendizaje, pero también podríamos preguntarnos ¿de quién? ¿Solo de los estudiantes o también los resultados de aprendizaje de los profesores? Porque los profesores y cada semestre, cada periodo, cada curso, no somos mejores personas, mejores profesores, nos estamos muriendo intelectualmente. Y los que nos ayudan a no morirnos intelectualmente son los estudiantes. Entonces, muy bien. Ahora, Diana, no sé, algo está pasando también acá en Zoom que no me permite cerrar la barra de, precisamente esa barra de donde aparecen lo de borrar. Y entonces creo que mientras no cierre esa barra no voy a poder avanzar a dar a otras diapositivas. No sé si algún asistente pues sabe también cómo salir, porque algo ha ocurrido con el mouse, tampoco me está permitiendo manejar el mouse. Pero bueno, entonces, pues este no es un evento sobre Zoom, este es un evento sobre aprendizaje. En la misma barra donde vio el bote de basura, al final está como una crucecita roja. Allí la puede cerrar. Vamos a ver. Ok.
Bueno, muy bien. Bateson plantea que el aprendizaje cero, ese que consiste solo en, listo, ya lo logré. Era que se había inactivado el mouse en Zoom, entonces en la medida en que estaba inactivo, tal vez por accidente, inactivé el mouse, pero ya otra vez está activado el mouse. Entonces, fíjense, de alguna manera aquí también estamos vivenciando lo que es el aprendizaje, experiencial. Pero adicionalmente, pues a nivel mundial se le han hecho críticas a estas políticas educativas porque dice que los resultados que nos piden a los profesores no son profundos, no son enfoques que sustenten lo crítico, que hagan que nuestros estudiantes sean críticos, y pues es bien sabido a nivel mundial que sin estudiantes y profesionales críticos, pues los países no tienen mucho por venir, porque desde la crítica es que ha avanzado la humanidad y ha avanzado la democracia y se ha podido resolver problemas como los problemas de pobreza extrema o los problemas de crisis ambiental, etcétera. Además, pues se critica que con decir unos verbos ya uno asegure que esos verbos se van a cumplir. Entonces, al final de la clase el estudiante comprenderá, el estudiante valorará, el estudiante identificará, y realmente pues luego evaluar los aprendizajes con estos verbos pues realmente resulta muy difícil, ¿no? Y los profesores resultamos evaluando en memoria. Entonces, pues realmente es muy duro cuando los estudiantes nos dicen, por favor, profe, no nos torture haciéndonos evaluaciones de solo memoria. Evalúenos que nosotros apliquemos lo que usted nos ha enseñado en casos, por ejemplo, o en situaciones que tengan que ver con nuestra vida real, con nuestros contextos. Entonces, pues se ha criticado que esos resultados de aprendizaje puedan objetivarse de manera absoluta, puedan medirse de manera estricta, y dicen que pues con estos resultados de aprendizaje, cuando se quedan solo en el aprendizaje conductista de Gagné y de Bloom, entonces pues se mercantiliza la educación. Entonces, pues esas son otra de las críticas que han recibido, pensar en el aprendizaje solo como el aprendizaje de estímulo y respuesta de carácter conductista. Entonces, pues es claro que no estamos para repetir conocimientos ya elaborados y que están en los textos o están en los libros, y pues profesores que dicen, no, enseñar en la universidad o en el colegio es fácil porque simplemente yo me aprendo un libro y voy y lo repito delante de los estudiantes y luego les pido a ellos que ellos también me lo repitan en las evaluaciones. Entonces, pues realmente ese tipo de aprendizaje creo que no es el que necesitamos incluir en los resultados de aprendizaje. Al parecer necesitamos otros tipos de aprendizaje que permitan construir y producir nuevos conocimientos. En el caso particular de la educación superior, pues hay 3 políticas que son el decreto 1330, el acuerdo 02 y la resolución 21.795, que exige que los profesores de las universidades pues incluyamos los resultados de aprendizaje. Yo creo que la intencionalidad es buena, es por lo menos que los profesores pensemos qué nos gustaría que aprendieran nuestros estudiantes o qué necesitan nuestros estudiantes aprender en nuestras clases. Y pues sin duda, pues... Jairo, si me disculpa un segundo, Sí. qué pena, es que simplemente quiero hacer un llamado como que a todas las personas que tienen el micrófono activo lo silencien porque impide que
que pueda escuchar claramente usted en el desarrollo de la conferencia. Entonces, quienes vayan entrando, por favor, mantengan el micrófono en silencio. Muy bien, Adelante. Catalina, gracias. Bueno, ya a partir de este momento, si hay algunas personas que quieren empezar a hacer sus apreciaciones, que digamos que de aquí en adelante yo lo que tendría que hacer es como profundizar un poco en los 4 tipos de aprendizaje de Bateson. Realmente Bateson dice que el aprendizaje cero, el que están viendo ustedes a mano izquierda, en la parte superior de la pantalla, es el que hemos hablado de que solo es un aprendizaje donde el estudiante recibe y almacena información, y ahí no hay ninguna competencia. En el aprendizaje 1 se usa la información de manera restringida, en el aprendizaje tipo 2 se aprende a aprender, que logremos motivar a nuestros estudiantes a que aprendan a aprender, ya eso es un avance enorme, sería un avance enorme en la educación colombiana. Y por supuesto, el óptimo sería el aprendizaje 3 de Bateson, que no es solamente aprender a aprender, sino aprender a desaprender, aprender a olvidar, activar la curiosidad que perdimos desde niños, recuperar el gozo de aprender de manera crítica, de manera contextualizada y desencadenar cambios profundos en nuestros estudiantes. Sobre esto de cambios profundos, a mí me gustan mucho los planteamientos de Vygotsky sobre las funciones mentales superiores. Entonces, pues ya en un momentico le presentaré algunas de las funciones mentales que propone Vygotsky. Por ahora, pues solamente recordarles que almacenar información no es aprendizaje. Por ejemplo, una computadora en el disco duro, si aprender fuera almacenar información, pues diríamos que una computadora aprende, o que un cuaderno aprende cuando uno escribe en el cuaderno. Confundiríamos comida con alimentación, o sea, el acto de ingerir alimentos lo llamaríamos alimentación, y no, la alimentación es mucho más. La alimentación es también transformación del alimento, asimilación, absorción, energización. Estas ideas las tomé de Bateson. Con relación al olvido, pues es importante también que permitamos que nuestros estudiantes se olviden, pero en el mundo desde una educación mecanicista se castiga el olvido. Los estudiantes que olvidan se les evalúa mal, y realmente lo que deberíamos hacer es valorar que los estudiantes olviden. Ahora, pues, ¿cómo valoramos, cómo pedagógicamente podemos beneficiarnos del olvido? Pues no sé, yo no tendría pues como alguna fórmula o alguna idea. Yo lo único que sé es que hay que respetar que nuestros estudiantes olviden. Pero ¿cómo incluimos en los resultados de aprendizaje ese fenómeno que nos ocurre a todos los seres humanos, que olvidamos? Entonces, pues no sé, creo que está abierto también ese tema, el tema del olvido, y pues seguramente las políticas educativas no estén de acuerdo en que permitamos el olvido. Bueno, del aprendizaje 3 de Bateson, pues ya lo he sustentado. Ese sería uno de los mejores aprendizajes posibles, pero no es el único. Yo acá lo que quisiera dejar como mensaje es que cuando nos piden a los profesores que pensemos en resultados de aprendizaje, pues no pensemos en un solo aprendizaje, sino que pensemos en que los profesores podemos promover distintos tipos de aprendizaje. Y a veces los estudiantes aprenden más allá de lo que nosotros como profesores quisiéramos que aprendan.
Cuando los estudiantes le dicen, profe, no me evalúe memoria, y uno les dice, listo, no vamos a evaluar memoria. Busquen un caso y acá tráiganlo a la clase, y entonces ustedes, la evaluación va a consistir en que ustedes van a aplicar todo lo que hemos visto a ese caso. Y uno queda sorprendido, maravillado de que los estudiantes van más allá, porque para resolver el caso o alguna situación, pues deben conseguir más información, acceder a más conocimiento, comprenderlo más. Entonces, en realidad son distintos tipos de aprendizaje los que los estudiantes, los que los profesores promovemos. No sé si alguien quiere participar con su perspectiva o quiere darnos algún aporte, cómo vamos hasta ahora. Doctor Bueno. Jairo, puede continuar porque ahorita en unos minutos vamos a tener el espacio para abrir el conversatorio, para que hagan intervenciones y lo va a moderar el Ok. director del CUEI. Bueno, Entonces, acá, listo. Acá en esta diapositiva que ustedes están viendo, la doctora Woodward, ella dice que una de las competencias más importantes de los profesores es hacer silencio, dejar que los estudiantes hablen, dejar que el tono intelectual del aula sea el que coloquen los estudiantes después de que el profesor les ha presentado algunos contenidos. Entonces, pues realmente esta propuesta de la doctora Woodward de la Universidad de Harvard es realmente impactante. Yo lo he visto como, por ejemplo, con la metodología que ella utiliza, algo tan elemental como las combinatorias y permutas que nos enseñan los profesores de matemáticas, se vuelve una experiencia maravillosa. Ella lleva distintos tipos de pastas al aula y lleva, por ejemplo, 4 tipos de pasta y dice cada tipo de pasta es un niño. Los 4 niños van a ver una película y se sientan cada uno en una silla. ¿De cuántas maneras pueden sentarse, combinarse, permutarse los niños para ver una película? Y entonces les dice a los niños, cada uno de estos tipos de pasta representa a un niño distinto. Entonces jueguen con esos tipos de pasta y díganos cuántas combinaciones son posibles. Entonces los niños empiezan a jugar con las pastas y al final llegan a la respuesta. Y luego entonces ella dice, bueno, pero ¿qué fue lo que hicieron para llegar a la respuesta? Entonces los niños llegan a la fórmula de combinatoria que es n factorial, construyéndola los mismos estudiantes. No es el profesor el que llega y escribe en el tablero, fórmula de la combinatoria, n factorial. Y entonces a uno lo obligan a que se aprenda de por vida que para llegar a cualquier combinatoria hay que aplicar la fórmula n factorial. La mayoría de nosotros no sabemos de dónde salió la fórmula n factorial, como tampoco sabemos la mayoría de nosotros en qué consiste el bosón de Higgins, que fue el que dio origen al Internet y que nos permite estar en esta reunión remota. No virtual, porque virtual es algo que se hace con elementos no reales. Y aquí todos los que estamos en esta reunión somos reales. Entonces, esta es una clase remota, esta no es una clase virtual. Ya había mencionado que para la doctora Woodward es muy importante que los profesores desafiemos a los estudiantes. Por ejemplo, al comienzo de esta charla yo les dije, bueno, ¿será posible que nosotros seamos mejores profesores? Ese sería un desafío. ¿Cómo utilizar las ideas de esta charla el día de hoy para ser mejores profesores? ¿Cómo podemos mejorar los modelos pedagógicos en las instituciones que trabajamos haciendo planteamientos de estos 16 tipos de aprendizaje que hemos visto el día de hoy? Una cosa distinta sería decirles en una clase de psicología del aprendizaje o de pedagogía, decirles, bueno,
Mañana evaluamos los 16 tipos de aprendizaje y entonces, pues, tienen que aprendérselos. Eso es una tortura, eso es un estresar a los estudiantes, eso no se debe hacer. De los aprendizajes constructivistas, pues, es evidente que cada ser humano va construyendo su aprendizaje a partir de aprendizajes anteriores. Por eso dice Vygotsky, evalúese lo que el estudiante ya sabe y ayúdele a construir desde lo que ya ha aprendido. Entonces Vygotsky habla de andamiajes, habla también de la zona de desarrollo próximo, que consiste en no llevar, sino ayudar como profesores a que los estudiantes avancen de piso, de un piso inferior hacia un piso superior, y no solo en aprendizaje, sino en madurez, en desarrollo humano y en ciudadanía para ayudar a resolver los problemas de manera colectiva. Estas son, en mi opinión, las funciones mentales que a través de distintas fuentes he podido recopilar, fundamentalmente de un texto de la UNESCO, publicado por la UNESCO sobre Vygotsky. Entonces, pues, no nos podemos quedar con desarrollar solo la memoria, la asociación. Los profesores tenemos que aportar a desarrollar la atención, la percepción, la voluntad, la descomposición, la integración, la diferenciación, las inferencias, los conceptos científicos, la lectura, la escritura, el cálculo, el dibujo, pero de una manera comprensiva y trascendental además. He visto recientemente que hay algunas críticas a estos aprendizajes constructivistas por lo que decía, si nos quedamos solo con que en el ejemplo de las combinatorias y las permutas de matemáticas, si el profesor dice, bueno, el estudiante construirá la fórmula de permutas y combinaciones, y el estudiante llega y construye la fórmula, n factorial, después de haber experimentado con distintos tipos de pastas, de espaguetis, de conchitas, etc. Y él llegó a la fórmula. Pero si el estudiante a partir de esa construcción no avanza hacia otros terrenos donde hay que aplicar combinatorias y permutas, o en su vida personal o en su vida profesional, pues ese aprendizaje, aunque es constructivista, es un aprendizaje insuficiente. Entonces, creo que está bien el aprendizaje significativo, el aprendizaje constructivista, pero no para hacer solo lo que el profesor quiere, sino para que de verdad, como hemos dicho acá con el aprendizaje 3 de Bateson, el estudiante goce llevando ese aprendizaje de combinatorias y permutas a otros contextos. Sienta curiosidad por ver también, por mirar cómo, por ejemplo, en el mundo de los algoritmos, de la computación, se aplican muchos esta fórmula de n factorial y de combinatoria. Como en los aviones, en los buques, entran en juego distintas combinatorias que hacen posible que un viaje en barco, un viaje en avión, un viaje espacial, pues sea exitoso gracias a todos esos análisis de combinaciones y de permutas. Porque también un profesor de física podría lograr que un estudiante construya el concepto de bosón de Higgins. Listo, lo construyó, pero ¿y qué? Si no lo relaciona con el Internet. ¿Cómo el Internet surge a partir del bosón de Higgins? Entonces, pues no, pues simplemente estará logrando que nuestros estudiantes repitan conocimientos científicos y que sigamos siendo consumidores de tecnologías, pero no creadores de tecnologías ni creadores de conocimiento científico. Entonces, creo que esta crítica a los aprendizajes constructivistas puede tener razón en la medida en que nos quedamos muy cortos
con lo que los estudiantes construyen, y por eso en Colombia tenemos muy pocas patentes, porque nuestros estudiantes pues aprenden es para pasar, no aprenden para crear soluciones a tantos problemas que tenemos, unos de carácter local y otros de carácter universal. Entonces, pues bueno, pues por eso es que también me parecen muy importantes los aprendizajes derivados de pedagogías basadas en investigación. Algo de los tutelajes cognitivos y de la enseñanza recíproca, fundamentalmente es de Alan Collins, donde pues la crítica fundamental de Alan Collins es que los profesores enseñamos cosas que no tienen que ver con la vida real de los estudiantes. Nos hemos separado mucho. Enseñamos teorías, pero de manera descontextualizada. No siempre, por supuesto. Muchos profesores sí lo hacen. Pero entonces acá Alan Collins lo que propone es enseñemos cómo estas teorías sirven para mejorar la calidad de vida de las familias, de los pueblos, de los municipios. Pero no nos consideremos como los sabelotodos, como los super expertos, no. Démosles en estos tutelajes cognitivos, démosles como haría un carpintero o como haría un artesano que le enseña a un estudiante cómo hacer alguna obra, alguna pieza, pero de ahí en adelante nos toca dejar a los estudiantes para que ellos construyan su propia experticia. Como un profesor de música que enseña piano, pues llegará un momento en que tiene que soltar a su estudiante para que su estudiante avance hacia sus propios desarrollos en pianística, o un profesor de arte y en todas las asignaturas, profesor de escritura. También tendrá que dejar que el estudiante vivencie sus propias formas de escribir y que las vaya perfeccionando poco a poco. Entonces, creo que es un poco como lo que creo que aporta en mayor medida esta concepción del aprendizaje cognitivo y la enseñanza recíproca, que ya hablamos de que los profesores no solo enseñamos, también aprendemos. Por eso es que me gustaría mucho escucharlos a ustedes. Y pues ya finalizando, pues yo encontré que hay países como Noruega, los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, donde no solamente han construido un currículo nacional, sino que además han construido currículos locales para que el aprendizaje sea situado. Entonces, no solo aprender una teoría en general que no tiene nada que ver con la vida de nuestros estudiantes, sino aprender para ayudar a resolver los problemas del municipio, de la vereda o del barrio. Entonces, para construir comunidades de práctica, a partir de los intereses que tengan los mismos estudiantes o de los problemas que hay en los barrios y en las veredas. Y hoy sabemos que los estudiantes tienen conocimientos que los profesores no tenemos. Entonces, ¿cómo colocamos eso en los resultados de aprendizaje? ¿Cómo lo negamos mejor? ¿Cómo negamos que parte de los resultados de aprendizaje es lo que los estudiantes nos enseñen a nosotros como profesores? Tenemos que estar abiertos a eso, diría yo. Esta es una reflexión que considero muy importante porque se viene hablando mucho, sobre todo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que el mundo ha cambiado desde una perspectiva mecanicista, newtoniana, y desde los planteamientos de Descartes, que dieron origen a todo este mundo empírico, analítico, positivista, que se llevó a todo. O sea, se creía que el ser humano era una máquina y entonces los médicos tenían que aprender sobre máquinas simples y cómo
encontrar las causas únicas para recuperar la salud. Y en educación pues se mecanizó toda la educación, todos los estudiantes uniformados, iguales, callados, aprendiendo solo lo que el profesor quiere que aprendan. Se ha pasado a un mundo de sistemas complejos, de redes complejas, de máquinas no triviales, de complementariedad, desde los trabajos de Niels Bohr sobre el debate entre si las partículas electrónicas son solo materia o eran solo energía, y Niels Bohr llegó a la conclusión de que las partículas electrónicas son tanto materia como energía, tienen complementariedad, y de ahí para acá pues hemos estado encontrando complementariedad en muchos sentidos, y la obra de Edgar Morin es extraordinaria para entender esa complementariedad. Lo mismo los trabajos de Fritjof Capra, del mismo Wattenson, los ecosistemas de aprendizaje de Uri Bronfenbrenner. Entonces ya no es el momento de una educación y una pedagogía mecánica ni mecanicista. Ya los profesores no podemos llegar a pedir que los estudiantes todos aprendan lo mismo. Entonces, pues tenemos es que entender el aula como una red, como un sistema complejo, y no hablar solos todo el tiempo. Por eso me preocupa que ya llevo mucho tiempo hablando yo solo, y pues por eso me gustaría que dialogáramos sobre estos temas que se han planteado el día de hoy. Y ya una última idea es que, por supuesto, no es lo mismo el aprendizaje en las ciencias naturales que en las ciencias sociales y humanas, pero hoy es claro que tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales y humanas, pues tenemos que ir mucho más allá de aprender lo básico, lo mínimo que un profesor quiere que sus estudiantes aprendan. Porque lo que tenemos que hacer es resolver los graves problemas de pobreza, de crisis ambiental, de pandemias y de democracia. Entonces, y de creación de tecnología, no solo de consumir la tecnología que nos mandan de otros países. Y que el aprendizaje entonces no puede ser solamente para que nuestros estudiantes acopien, almacenen información y se adapten, porque pues una persona informada y adaptada no necesariamente es una persona capaz o competente. Una persona capaz y competente es una persona capaz de exponer lo que piensa, lo que siente, y de contribuir a que se resuelvan los graves problemas que existen a nivel de su vereda, de su barrio y a nivel de la humanidad. Entonces, bueno, esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Entonces, Catalina, ahora, entonces, si tú nos ayudas a moderar, Claro que para sí. darle la palabra a todas las personas que quieran hacer algún aporte, alguna pregunta, alguna crítica, bienvenidas. Muchísimas gracias, doctor Jairo. Pues bueno, antes de dar paso a un nuevo segmento en nuestro conversatorio, queremos invitarlos a todos a diligenciar el formato que vamos a colocar aquí en el chat. De hecho, ya lo han colocado, pero ahorita en unos segundos, unos minutos lo van a volver a colocar porque esto es de suma importancia. Y pues los invitamos a diligenciarlo. A partir de este momento abriremos un espacio para que los participantes que deseen a través del chat solicitar la palabra o levantando la manito, hagan su intervención, pregunta, sugerencia, como dice el doctor Jairo, y esta intervención debe tener una duración de 3 minutos y 1 minuto adicional para concluir. Para este espacio contaremos con el administrador de empresas, Magíster Yesid Cuello, director del programa de administración de empresas, como moderador. Así que adelante, director Yesid. Muchas gracias, Catalina. Pues, quiero agradecer al profesor Jairo por compartir con nosotros pues, estos temas que son de
vital importancia para lo que hacemos día a día en las dos instituciones. Agradecer también la asistencia de los profesores de la Universidad Sergio Arboleda. Y bueno, vamos a dar inicio a esta ronda de inquietudes, de preguntas. Veo que está levantando la mano la profesora Alba Bustamante. Tiene usted la palabra, profesora. Muchas gracias. Esta ponencia la disfruté mucho la primera vez, pero creo que la disfruté más hoy. Tuve como la oportunidad de degustarla más lentamente, porque lo que yo veo aquí, que logró captar muy bien el doctor Jairo y que me permitió a mí también como aclarar un poco todo este montón de definiciones que encontramos sobre resultados de aprendizaje, es realmente qué es lo que queremos hacer con nuestro estudiante, qué es lo que yo quiero que mi estudiante aprenda, y con eso que quiero que mi estudiante aprenda, lo aprenda a hacer, es decir, que se apropie realmente de ese conocimiento. Yo creo que ahí está como el gran aporte de este trabajo del doctor Jairo para la comunidad educativa. No me puedo quedar, bueno, voy a poner un ejemplo que me queda muy fácil porque es mi rama la rama en la que me desempeño, que es en la escritura académica. Antes nos pedían que definiéramos, ¿no? Que definiéramos conceptos, que definiéramos palabras, que nos pedían defina. Entonces, era un aprendizaje memorístico. ¿Qué nos piden ahora? Es que el estudiante sea capaz de construir sus propias definiciones. No que me repita la definición que ya se hizo, porque de hecho muchos conceptos de educación, de pedagogía y de la vida misma están siendo redefinidos por nuestras juventudes y por nuestros jóvenes. Es ahí donde viene realmente lo que es un resultado de aprendizaje. Ya el estudiante no tiene por qué repetir las definiciones que nosotros construimos. Lo que tiene es que construir sus propias definiciones de acuerdo a su contexto. Entonces, eso es un aprender a aprender. Y aparte de eso es un aprender a pensar la vida, porque indiscutiblemente la que les está tocando a nuestros jóvenes es distinta a la que nos tocó a nosotros. Entonces, si nosotros logramos hacer eso, que nuestros estudiantes describan, pero no que me diga que es una descripción, sino que sea capaz de construir sus propias descripciones a partir de su propio contexto, a partir de sus propios problemas, a partir de su propia realidad, pues mi estudiante aprendió la definición, pero la aprendió a usar y es capaz de hacerla y es capaz de hacer algo nuevo con esa definición o con ese esquema retórico que se aprendía en lingüística hace muchos años. Entonces, ese nuevo hacer y ese nuevo pensar de nuestra pedagogía y ese nuevo pensar de lo que yo espero de mi estudiante, no es que me repita, es que haga algo que no hemos hecho, es que haga algo nuevo, es que demos pasos hacia adelante. Bueno, no me quiero extender. Mil gracias. A usted, profesora Alba, muchas gracias por su participación. No sé si el profesor Jairo tiene algún comentario respecto a la intervención de la profesora Alba. Totalmente de acuerdo con lo que ha planteado, no tendría nada que objetar. De acuerdo totalmente. Muchas gracias, profe. Muy buenos días. La palabra el profesor Eduardo Ortega. Ya le damos la palabra al profesor Javid Mejía. Te agradezco, Yesid. Es que no tengo acá acceso al resto de... Listo. Sí, tranquilo. Ya el profesor Eduardo Ortega, inmediatamente el profesor Javid Mejía Porte. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, sí me quedan, por ejemplo, inquietudes. Ya el doctor Jairo lo había dicho. Esta nueva etapa de conocimiento que tenemos a raíz de la pandemia que nos ha abocado a usar la tecnología. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los contadores, una experiencia con un estudiante en una universidad, me dijo, profe, pero ¿para qué estamos a aprender tantas teorías si nada más están los software, una tecla y ya el software hace todo? Fíjense hasta dónde llega este muchacho a tener digamos, ese conformismo de la facilidad que hoy en día se está mostrando,
que ha contribuido que los estudiantes no exploren ese criterio crítico de lo que están aprendiendo, lo que dijo el doctor Jairo ahorita, que se están esmecanizando, ¿ya? Y ahí entra entonces el profesor a tratar de convencer a ese estudiante para que sea un estudiante activo, crítico del contexto que se está presentando. Entonces, hago la siguiente pregunta al doctor Jairo. ¿Qué se está haciendo en materia de estos nuevos conocimientos que están surgiendo a raíz de esta tecnología que ha llegado para quedarse? Porque la pandemia ha traído este sistema educativo ahora remoto y virtual, que todavía el país no tiene esa cultura de disciplina para adquirir los conocimientos y a través de esos conocimientos ser críticos, partícipes de ellos mismos, explorar y proponer. Entonces, no sé hasta dónde está llegando ahora el sistema educativo a raíz de esta nueva era tecnológica. Gracias. Gracias a usted, profesor Eduardo. No sé si, profe Jairo, damos paso a las preguntas y usted después responde, o quiere responder inmediatamente lo que dijo el profesor Eduardo. Me parece importante que escuchemos otras intervenciones y luego Perfecto. Integramos. Gracias. Ok, profesor Javid Mejía. Muchísimas gracias, Yesid. Un saludo para mi querido doctor Jairo, siempre recordándolo y sobre todo hoy complacido de escuchar esta charla relativa a un tema que el profesor doctor Jairo ha tenido siempre la intención de estudiar a profundidad. Mi reflexión iría, mi querido doctor Jairo, en torno a las dimensiones mismas que se evalúan, ¿ya? Cuando tratamos de evaluar el aprendizaje de los estudiantes, si nos centramos, bien lo decía usted, solamente en la parte cognitiva, pues la parte cognitiva e intelectual es constitutiva de la persona humana. Entonces habría que mirar también en qué estado se encuentran las otras dimensiones. Digo, la afectiva, emocional, la praxeológica, como la profe lo indicaba en este instante. El profesor Jairo, el doctor Jairo nos da unas pistas cuando nos ubica en esa Europa hegemónica del cual han derivado y derivan nuestros currículos. Un currículo hegemónico en el tiempo que habría que mirarlo y repensarlo. Máxime si uno observa que los tipos de modelos que prevalecen obedecen a la psicología cognitiva, y bien mencionaba el doctor Jairo las elaboraciones no dejadas por Lev, Salo de Vygotsky y Husserl, Piaget, cuando nos hablan de ese aprendizaje significativo. Pero ahí viene otro elemento clave. Para que sea significativo, debe partir del interés, y nuestros currículos no se construyen en el nivel de sujeto-sujeto. De hecho, en nuestros discursos también, fíjese que lo decimos, es que yo tengo que pensar qué es lo que necesitan mis estudiantes. El diálogo de pronto no sería contrario. Tenemos que auscultar cuál es el interés de él, el interés que tiene en este momento, en donde lo que necesitan es desarrollar sus estructuras de pensamiento. Las pruebas censales externas, lo que nos evalúan definitivamente es en la parte cognitiva el desarrollo de las competencias, perdón. Pero la pregunta que hago sería, en nuestra escuela, digo a nivel de básica primaria, secundaria, media vocacional, técnica, profesional y posgradual, estimulamos el desarrollo de las competencias en nuestros estudiantes. Una cosa es estimular el desarrollo, lo que infiere que el maestro entonces tiene que ser, además de esa relación sujeto-sujeto, debe
convertirse en un guía, en un orientador del proceso. Y si lo miramos desde la dimensión personológica, entonces al sujeto que estamos evaluando debemos entender que así como es cognitivo intelectual, también es afectivo, emocional, y que también puede desarrollar su dimensión praxeológica. Todas son susceptibles de darlo. Ahora, esta se explaya, pero en el fondo, este hecho de que yo esté hablando aquí, estoy esbozando unas competencias comunicativas que dan razón de lo cognitivo intelectual, también hay una emoción, también hubo un interés que me motivó, que me movió a que yo dijera algo, a que mi competencia la hiciera pública. Entonces ¿cómo estamos haciendo? Estamos buscando los medios para que las competencias de nuestros estudiantes sean públicas. Cuando digo público es que se dé a conocer todo lo que está haciendo y no de una sola manera, porque existen distintas formas de aprender, distintos estilos de aprendizaje. Y si existen distintos estilos de aprendizaje, pues necesariamente deben existir distintos estilos para enseñar y de manera consecuente con la exposición del doctor Jairo, distintos escenarios evaluativos. Un abrazo, discúlpeme mi querido Yefid y doctor Jairo que me haya extendido. Tranquilo, profesor. Muchísimas gracias por su intervención y también por sus aportes. No tenemos más manitos levantadas. Reviso en el chat. Tampoco tengo preguntas en el chat. Entonces, profesor Jairo, le doy la palabra. Un momentico. Ay, qué pena, que no encuentro la manito para participar. Okay. Oye, se me perdió la mano. Tranquila, profesora, bueno, siga. Gracias, porque con su voz encontré mi mano. Bueno, quería referirme a algo que tocó el doctor Jairo. Doctor Jairo, un saludo muy especial. Qué gusto verlo por acá y como siempre usted compartiendo todas esas reflexiones alrededor de lo que es la educación, ¿verdad? Así que lo que es la pedagogía, gracias, muy amable. Bueno, escuchándolo, Doc, un concepto que usted tocó que fueron las comunidades de aprendizaje, ¿verdad? Nosotros, lo que dice el doctor Javid es cierto, ¿verdad? Con el hecho de que debemos tratar al estudiante como un sujeto, ¿verdad? Y construir a partir de sus necesidades. En efecto, totalmente de acuerdo. Y yo pienso que las comunidades de aprendizaje de las que ha hablado el doctor Jairo, que también deben hacer parte de esta dinámica, son fundamentales para nosotros poder construir como profesionales alrededor de este individuo, ¿verdad? Nosotros en la Escuela de Derecho tuvimos una experiencia muy buena que fue liderada por el doctor Polo y por la doctora Alba, y era que nosotros teníamos una comunidad de aprendizaje en la escuela, teníamos una comunidad alrededor del lenguaje, nos reuníamos, parecíamos como prácticamente estudiantes, pero era una cuestión, digamos, también de vocación, ¿verdad? Aprender cómo debemos transformar esa realidad del estudiante. Entonces esa inquietud, ahí no existían, digamos, esos celos, sino una necesidad para que nuestras prácticas fueran mejores, era compartir nuestras experiencias y a partir de esas experiencias, de nuestras experiencias educativas, hacer un mejor trabajo para ellos, ¿verdad? Yo creo que nosotros debemos hacerlo así en las universidades. Actualmente se está dando una experiencia en el Ministerio de Educación, está llevando una experiencia hace rato, hace como más de, creo que de 8, no preciso el tiempo, y se llaman las comunidades de aprendizaje dentro de los PTA, que es un programa que está liderando el gobierno. Y en esas comunidades de aprendizaje al docente se le ayuda a construir para que él pueda transformar al estudiante. Y ahí no hay, digamos, que haya independencia de cuál es el grado del docente, y es una construcción toda colaborativa junto con el docente, con el tutor, y esa construcción está haciendo que estos estudiantes, porque se está partiendo desde la primaria, sean estudiantes diferentes cuando llegan a un nivel básico, a un nivel medio y a un nivel superior. Creo que vamos a tener estudiantes diferentes cuando lleguen allá, ya estudiantes que tienen unas estructuras diferentes, porque es que ese también es el asunto, como nuestros estudiantes, los que están llegando a la universidad, han sido enseñados con pedagogías que no tienen que ver con el constructivismo, o sea, muchos, otros sí. Entonces, también es como un reto mucho mayor para el docente, ¿verdad? Pero estos programas que está liderando
el gobierno, si se realizan de la manera como están establecidos, yo creo que vamos a tener estudiantes diferentes porque el estudiante se le está llevando a que construya su propio conocimiento. Como decía la doctora Albita, que ellos construyan sus definiciones, a que a partir de explicaciones, a que ellos hagan. El doctor Jairo también hacía referencia a que se les ayuda a que encuentren las respuestas y que ellos luego den explicaciones a esas respuestas. Eso se está trabajando desde las primarias ahora y me parece que es un aporte magnífico si se logra consolidar como tal, como se ha venido trabajando en las comunidades de aprendizaje de los PTA. Yo creo que vamos a tener un estudiante diferente cuando llegue a la universidad. Entonces, pienso que las universidades deben trabajar esas comunidades de aprendizaje con los docentes. Es verdad que hay muchas comunidades en línea y nosotros ahí tenemos una comunidad de aprendizaje del lenguaje, pero también creo que en el lugar donde los docentes están deben formarse ese tipo de comunidades. A veces el afán de las clases, nosotros a veces trabajamos en una universidad, en otra universidad, en otra universidad, y se nos olvida cómo hacer esas alianzas, ¿verdad? Esas alianzas educativas entre nosotros para poder crecer también y que ese crecimiento redunde en beneficio con los estudiantes. Entonces, se puede decir que nuestras reuniones están más dadas como a grupos de WhatsApp. Las comunidades de aprendizaje están más dadas a grupos de WhatsApp que no son verdaderas comunidades de aprendizaje, sino que son comunidades de información. Pero las comunidades de aprendizaje deben darse en las instituciones. Creo que es una necesidad si queremos que todo esto de los aprendizajes significativos en realidad den los frutos que se requieren. Gracias, muy amable. A usted muchas gracias, profesora Marlene. Con esto cerramos la ronda de intervención. Profesor Jairo, a manera de respuestas y conclusiones de las intervenciones de nuestros participantes, tiene usted la palabra. Ok, muchas gracias. Pues en primer lugar, cuando el doctor Eduardo pues, hace el planteamiento sobre el aprendizaje en medio de la pandemia y en estos entornos remotos, pues yo lo primero que diría al respecto es que cuando nos llegó el confinamiento, teníamos planificadas nuestras clases presenciales. Y en mi caso personal, la planeación que yo hago a través de mi microdiseño para las clases presenciales, pues me sirvieron muchísimo para las clases remotas. Ahora, pues sin duda, pues en el caso personal, pues por los cursos que nos ha brindado tanto la Universidad del Magdalena como la Universidad Sergio Arboleda de manejo de plataformas, de manejo de educación remota, pues todo eso en mi caso personal pues me ayudó muchísimo para no sentirme como tan, no sé, indefenso frente a esa nueva realidad de la pandemia y de la educación remota. Entonces, pues las clases se han venido realizando como si fueran presenciales, pero con unos desafíos mayores, y es que por lo menos uno en las aulas, uno veía las caras de los estudiantes, uno posiblemente pues los estudiantes presencialmente, uno les veía la cara y de pronto su mente estaba por allá en el pasado o en el futuro o en otro espacio, pero uno de alguna manera podía como leer lo que Javid plantea sobre una relación de personas, de seres humanos, que no solo se conectan desde lo cognitivo, sino también desde lo afectivo y desde lo praxeológico. Entonces, pues, claro, nos hemos perdido de esa posibilidad como de leer emociones, leer intuiciones, leer reacciones, porque si los estudiantes no aprenden sus cámaras, pues no sabemos qué respuesta están dando a lo que nosotros les estamos diciendo. Sin embargo, pues yo diría que
los profesores hemos estado haciendo un esfuerzo inmenso para que lo que logramos a través de la presencialidad lo logremos también a través de la educación remota. Realmente es un esfuerzo enorme hoy lograr la atención a través de estos medios, de estos eventos remotos, que las personas que están al otro lado de la pantalla pues, te estén escuchando, estén atentas, estén con su mente en el lenguaje que está expresando el profesor. Y bueno, pues quizá uno salga derrotado, como dice Yesid, exitosamente derrotado, con algunos estudiantes que se dedican a chatear, que se dediquen a jugar, que se dediquen a otras actividades, pero habrá otros estudiantes con los que uno definitivamente logra conexión. Y yo me he dado cuenta que cuando uno como profesor se va hacia estos tipos de aprendizaje, 2 y 3 debates son aprendizajes que consisten en que los contenidos que uno desarrolla se apliquen, se vuelvan competencias, aumenten la capacidad. Es impresionante cómo los estudiantes ponen mucha más atención. Hay estudiantes que cuando en algún momento cometí el error de evaluarles solo memoria, los estudiantes pues se estresaban mucho y no querían prender sus cámaras. Cuando decidí que no iba a evaluar más memoria, es impresionante cómo los estudiantes en esas evaluaciones quieren prender sus cámaras, porque quieren hablar de los casos donde aplican lo que han aprendido. Entonces quieren prender sus cámaras, quieren mostrar sus videos, quieren reaccionar a lo que otros compañeros hicieron en el caso donde están aplicando los distintos contenidos. Entonces yo sí creo que esta educación remota y la pandemia nos ha restado muchas interacciones muy importantes, pero nos ha obligado a ser creativos en otros sentidos y nos ha obligado a ser menos magistrales, a hacer más actividades, a abrir las salas pequeñas, en este caso de la plataforma de Zoom, para que haya interacción y aprendizaje cooperativo entre estudiantes. Entonces, pues yo diría, en relación con lo planteado por Eduardo, por el doctor Eduardo, que sí, yo no sé cuál es el balance. Creo que si es más lo que nos ha traído positivo esta educación remota o ha sido lo más negativo. Yo trato de ubicarme en el mundo de la complementariedad y yo creo que nos ha traído tanto oportunidades como debilidades. Entonces, eso sería lo que yo podría expresar en relación con el planteamiento que hizo el doctor Eduardo Ortega López. No sé, Eduardo, si tú quieres reaccionar, agregar algo, si era en ese sentido que tú hacías tu intervención. Gracias, doctor Jairo. No, sí, este es un reto que tenemos nosotros en estos momentos. Creo que la mayoría, pues, no nacimos con la tecnología, nos lleva una gran ventaja a los estudiantes, pero ahí este reto nos ha servido para nosotros explorar hasta dónde nosotros somos capaces, como usted lo dijo, de ser creativos, de salir de esa rutina que teníamos de la presencialidad ahora a un nuevo modelo educativo y en la cual hay sus pros y hay sus contras. Estudiantes que están conectados y no están en clase, estudiantes que están en el trabajo y entonces como me pasó con una clase, profe, es que estoy en el trabajo en estos momentos y no le puedo dar la respuesta. Y estudiantes pues que realmente no asisten a clase y son pocas veces las participaciones, pero ahí entonces entra esa es la experiencia, la sabiduría del docente para incentivar a estos estudiantes con este sistema que tenemos ahora y modelo educativo. Pero esto es un reto grande que tenemos todos y a nivel global, porque vuelvo y repito, esta tecnología llegó para quedarse. Esto no va a pasar, porque se han visto cosas de que
contribuye, pero habrá que a través del paso, pues, tomar los ajustes respectivos para que la calidad de la educación sea buena y sea de óptima calidad. Gracias, doctor Jairo. Bien, sí, no, con mucho gusto y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de plantear. Me hiciste recordar también que llegó un momento en que uno como profesor no sabe si le están poniendo atención o no, entonces yo les propuse como una de las actividades evaluativas del curso que en cada clase me manden las lecciones que aprendieron. Entonces al principio me mandaban 10 lecciones en PowerPoint o en Prezi o en Canva, pero eran nuevamente como lecciones donde repetían los contenidos que estaban en los materiales del curso o en lo que se había hablado dentro de la clase. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos, no, pues no tiene sentido repetir lo que ya está escrito. En el caso mío, yo uso en todas mis clases un cuestionario con las preguntas ya resueltas y les envío otros materiales, presentaciones en PowerPoint o lecturas, artículos científicos, tesis doctorales, libros resultantes de investigación, pero no para que me lo repitan, les decía yo, sino para que ustedes profundicen, tomen una posición frente a esos contenidos. De esa manera creo que los estudiantes se han estado más atentos porque deben enviar 10 lecciones y profundizar en esas 10 lecciones. Entonces, si no ponen atención, no pueden enviar las lecciones. Ahora, no sé, de pronto yo a veces siento que eso debería ser más libre y no obligarlos a que me tengan que mandar lecciones, pero bueno, ahí entro a algo de lo que decía Javid, y es que los profesores tenemos un reto muy grande, y es que nosotros como generaciones mayores, nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre las nuevas generaciones, que a mi modo de ver consiste no solo en tener en cuenta lo que decía Javid de cuáles son los intereses de nuestros estudiantes, sino también yo diría tener en cuenta sus necesidades, como lo planteó también la profesora Marlene Morales. Y entonces, pues un estudiante puede decir, profe, hoy me interesa no aprender nada. Entonces, pues uno como profesor me dice, ah, bueno, listo, entonces hoy no aprendamos nada. Pero no sé hasta qué punto que eso sería pertinente y nos ayudaría a todos a crecer, tanto las nuevas generaciones como las generaciones mayores. Entonces, pues sí estoy de acuerdo con Javid en que sí es una relación de seres humanos, no es una relación donde el profesor utilice su poder para amenazar, que siempre que hablo de esto, de amenazar, recuerdo a una ingeniera de La Guajira, pues que trabaja en la Guajira. No quiero estigmatizar de ningún modo La Guajira, porque esta anécdota puede ser para cualquier lugar de Colombia. La profesora nos decía en una clase, profe, la única manera de que te pongan atención es amenazando con las notas y gritando, no hay otra alternativa. Entonces, bueno, nos sorprendió mucho la sinceridad de esta profesora, pero varias intervenciones hicimos para decirle, no es la única alternativa, y además los profesores no estamos para andar amenazando. Los profesores estamos es para andar convenciendo, persuadiendo, animando, empujando cariñosamente, amablemente, y de esa manera ayudar a las nuevas generaciones. Entonces pues, yo, como les decía, mi posición epistemológica es la de la complementariedad sistémica, compleja, crítica, y yo trato de encontrar complementariedad. Yo no creo... Queremos registrar el producto cuando ya completamente terminemos la capacitación. Yo no creo que sean contradictorios
que haya contradicción entre tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, de las nuevas generaciones, y a la vez tener en cuenta sus intereses. Yo creo que eso se puede armonizar, y sí estoy de acuerdo con Javid que nosotros somos fundamentalmente guías, somos facilitadores, somos motivadores, somos animadores. Y nosotros también tenemos como profesores de manera inevitable una posición ideológica y debemos ser honestos. Cuando le presentemos distintas ideologías o distintas perspectivas en cada uno de los contenidos que desarrollemos, tenemos la obligación ética y moral de mostrar que hay distintas perspectivas y que a uno como profesor le convence más una que otras, pero debe argumentarlo, no debe imponerlo. Porque es que hay algunos profesores, me han dicho, muchos estudiantes me han dicho que hay profesores en las universidades que dicen, no, lo que les estoy diciendo es así, punto, y cállese. No, pero si el estudiante encontró otra perspectiva, ¿cómo uno le va a decir, la mía es la única que vale y punto y cállese? No, hay que escuchar a los estudiantes, hay que permitirles que desarrollen sus perspectivas, que aporten lo que leen en distintos ecosistemas en que nos movemos en la vida. Ahí me gustan mucho los aportes de Uri Bronfenbrenner, porque el aula es solo uno de los ecosistemas, es un microsistema, pero los estudiantes están en otros microsistemas, están en las familias, están en redes sociales. La profesora Marlene Morales nos hablaba de las comunidades de aprendizaje, casi que todo estudiante y toda persona está participando en distintas comunidades de aprendizaje de manera directa o indirecta, pertenece a un movimiento político, tiene un grupo de amigos, tiene una familia extendida, tiene unos compañeros con los que se reúne. Allí todos esos son comunidades de aprendizaje que de una u otra manera también nos llegan al aula, porque si uno logra desarrollar confianza en los estudiantes le comparten a uno lo que están viviendo dentro de esos otros microsistemas, mesosistemas, cronosistemas, macrosistemas, de los que nos habla Uri Bronfenbrenner en un planteamiento muy interesante de ecosistemas de aprendizaje. Entonces, bueno, ¿no? Yo creo que hemos logrado este conversatorio. Me gustó mucho lo que dijo también Javid sobre, así como existen distintos estilos de aprendizaje, deben existir distintos estilos de enseñanza. Ahí es cuando uno a través de correos electrónicos, por ejemplo, de WhatsApp, uno puede escuchar a los estudiantes que están teniendo dificultades y entrar en una comunicación con ellos de manera directa. Entonces, ¿por qué no has estado aprendiendo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te ha estado pasando? ¿Qué temas te han parecido difíciles? ¿Cómo podemos ayudarte a aclararlos? Entonces, cuando las evaluaciones se hacen desde esa perspectiva y no para corchar o como se dice, ser profesores cuchillas y rajar. Fíjense esas expresiones del lenguaje colombiano, ¿no? Cuchilla, rajar, pasar. Esas expresiones indican que nos quedamos en el siglo XVIII, XVII, posiblemente en los temas de evaluación. Qué maravilla cuando una evaluación se hace de manera tranquila y abierta. Bueno, cuéntenme qué les ha parecido difícil en este curso. ¿Qué temas no han podido comprender? Cuéntenme cómo les puedo ayudar a que aprendan y comprendan mucho mejor algunos de esos temas que hemos estado viendo. Entonces los estudiantes se abren y dicen, profe, ese tal tema no, eso me ha dado duro, yo no lo entiendo. Recuerdo, por ejemplo, que al principio del año en trigonometría, cuando yo empecé mi quinto de bachillerato, que hoy es el 10º, yo no entendía nada de trigonometría, era una cosa tremenda. Para mí, aprender trigonometría se me dificultó mucho y fue hasta que mi hermano mayor llegó un día, él es ingeniero, llegó un día con mucho cariño, se sentó conmigo, cogió unas hojas en blanco y empezó a dibujar ángulos y círculos, y ya de ahí le tomé cariño a la trigonometría y empecé a aprender trigonometría.
Eso mismo tenemos que hacer con los estudiantes cada vez que se les presenta alguna dificultad de aprendizaje dentro de nuestras aulas. Entonces, bueno, yo creo que de esa manera pues llegamos al final. Eliana Peña escribió por el chat: dentro de la construcción del conocimiento, la habilidad del profesor es importante. La participación con el diseño de estrategias donde el estudiante pueda aplicar en contextos reales y de su interés el contenido del curso y sus competencias. Personalmente ha sido una experiencia muy positiva en el diseño y desarrollo de estrategias en compañía de los estudiantes en su propio contexto, necesidades y fortalezas. Gracias. Gracias a ti, Eliana Peña, por tu comentario en el chat. Y entonces, pues de esa manera, pues no sé si alguien nos puede ayudar ya a llegar a las conclusiones finales, a los mensajes centrales que han podido quedar de este conversatorio, algunas ideas fuerza que como con las que nos vayamos a ser mejores profesores y a influir en los modelos pedagógicos de las instituciones educativas donde trabajamos. Gracias, profe. Aquí le comparto un nuevo mensaje que nos llegó al chat. El profesor Hernán Darío Bernal dice que es muy importante la capacitación previa de estudiantes y profesores en el manejo de estos medios, un poco reforzando lo que decía el profesor Eduardo y su comentario. Entonces, bueno, Hernán Darío Bernal tiene la mano levantada. Es decir, ya, pues, no sé, profe, cómo estamos de tiempos para efectos del cierre. Sí, ¿no? Yo creo que unos 5 minuticos para mencionar algunas ideas fuerza, por ejemplo, que ese aprendizaje que consiste en almacenar información, eso no es aprendizaje. Vale, profe, si gusta, el profesor Hernán Darío levantó la mano, lo escuchamos y retornamos con usted para darle el cierre. Bueno, profesor Moisés López también levanta la mano. Le damos la palabra al profesor Hernán Bernal, luego Moisés López, y cerramos, profe, con sus conclusiones al respecto. Buenos días para todos, apreciado doctor Jairo. Muy buenos días, aquí desde Barranquilla. Dentro de la experiencia de esta pandemia, pues yo he visto que nos hace falta una mayor capacitación a los docentes para el manejo de estos medios que de todas maneras es entendible que en principio fue un poco atropellado, pero también pues en el manejo de los estudiantes es muy importante también como cierta nivelación para poder tratar los casos, los ejemplos y que todos ellos puedan contribuir de la mejor manera para que pues todos podamos aprender más, porque pues muchas veces no llegan todos con el mismo nivel o con los conocimientos que se requieren pues para poder participar efectivamente en los trabajos que se van a realizar. Entonces esto también pues dificulta la acción, ¿no? Teniendo en cuenta pues también las limitaciones de tiempo, las limitaciones de espacio. ¿Verdad? Pues lo que quería decir, y de nuevo muchas gracias al doctor Jairo Sánchez por sus valiosos aportes. Muchas gracias a ti, Hernán Darío, por tu participación en este conversatorio y por estos aportes que acabas de realizar. Gracias, profe. La palabra al profesor Moisés López. Gracias. Pues yo quería comentar algo que aprendí hace ciertos años que me pareció trascendente porque pues yo soy médico y estoy acostumbrado a leer, y cuando lo vi me di cuenta que leer no es suficiente porque uno debe, y con el tiempo pues lo aprendí, pues yo soy médico y pues he leído mucho, pero hay que integrar otros sentidos. Nuestro cerebro es capaz de integrar esas fases de los otros sentidos para adquirir más conocimiento.
cuando leí lo de la taxonomía de Bloom, confirmé muchas cosas porque en esa escala de conocimiento la base es la memoria y la base apenas es algo pequeño. Entonces, por eso, en la evolución del aprendizaje hay que integrar otras cosas, o sea, como el hacer. Entonces, cuando uno aprende para enseñar, aprende el 90% o más de los datos, y pues eso me sirvió de tip para preparar cosas, porque cuando yo estoy preparando un tema para enseñarlo a otra persona, activos más neuronas en mi cerebro y soy capaz de recordar más y poner más puntos de conexiones neuronales para uno aprenderlo mejor. Entonces, eso pues lo quería aportar porque me pareció valioso, porque no solamente es la lectura, o sea, hay más cosas para poder integrar el conocimiento. Por eso la participación del estudiante es valiosísima, porque se integra más. Muchísimas gracias, profesor Moisés. La palabra a usted, profesor Jairo, para cerremos con las conclusiones. Doctor Jairo, me gustaría hacer una acotación final. Sí, dale. Discúlpeme que no tengo cómo levantar la mano. Sigue, tranquilo. Río. Claro, para que la emoción quede allí. No, doctor. Otro elemento bien interesante es que ya eso daría para una charla, otra charla más de esta manejada a la profundidad que la hizo usted, doctor, y es lo que tiene que ver con los nativos digitales, que son nuestros estudiantes el día de hoy. Tienen una capacidad inmensa para interactuar con todos estos dispositivos mecatrónicos, tecnofactos mecatrónicos, como el mismo Prensky y el doctor White hablan de los nativos digitales, pero hay algo que consecuente va con esos resultados del aprendizaje y lo que develan también nuestros estudiantes, y es que ellos son expertos en el manejo de estos tecnofactos, pero tienen muchas dificultades en la comprensión lectora. Y un elemento fundamental en la lectura es lo de la comprensión lectora. Más ahora, cuando la lectura es multimodal, los jóvenes leen de manera hipervinculada, tienen más información. No solamente te leen a Cervantes, sino que te leen en mapa, te leen una situación, te ven un video relativo a la misma situación. Entonces, yo insisto en esto, doctor, es en la estimulación de el desarrollo de esas competencias. Y lo otro que no quiero dejar de aportar es lo que tiene que ver con la memoria. Siempre vamos a estar utilizando la memoria, pero entendemos que desde la postura del doctor Jairo Sánchez, el hincapié no los hace, no debe hacerse el acento en la repetición de ese contenido que se convierte en algo banal. Pero como bien lo anotaba el doctor, cuando ese contenido lo pegamos con los conceptos que son las herramientas para que esos funcionamientos cognitivos se den, para que esas conexiones sinápticas se den, para que se activen más zonas neuronales de nuestro cerebro, y en ese sentido el aprendizaje se haría más significativo en la medida de que activo más zonas y genero más neurorutas. Entonces el estudiante tendrá un dispositivo, una virtualidad de elementos conceptuales que lo llevan a dar razón de. Y lo otro, doctor, es que usted con las preguntas que formuló hacía alusión exactamente a cuáles eran los intereses que me refería. Cuando hablo del interés es, si estoy desarrollando procesos de desarrollo mental, también debo descubrir cuál es el interés que hay allí, cuál es la necesidad que hay allí, porque no puedo pedir que el estudiante me categorice sobre algo si conceptualmente no está posicionado. Entonces son todas esa serie de elementos que bien se dan, doctor, como lo propone la profe, cuando entablamos este tipo de comunidades de aprendizaje, diría yo también comunidades de práctica, comunidades reflexivas, en donde
nos retroalimentamos, aprendemos entre ambos. Un abrazo, mi querido doctor. Muchas gracias, Javid. Sí, yo creo lo que dice Moisés es cierto. A veces podríamos ser injustos con Benjamin Bloom. Desde 1956 él planteó la importancia de utilizar la memoria, pero él agregó 5 categorías más: la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Entonces, pues habrá situaciones en las que necesariamente evaluar y aprender desde ese aprendizaje, digamos, memorístico y operativo, procedimental, es inevitable. Con Moisés hablábamos en otra oportunidad de cómo en los primeros semestres los médicos, pues hay que aprender un lenguaje, hay que aprender el lenguaje de la anatomía, de la fisiología, y eso pues hay que aprenderlo tal cual como la comunidad de médicos pues ha progresado a través de siglos. Entonces pues digamos que hay unos aprendizajes, también en derecho, por ejemplo, pues hay que aprender unos temas que vienen desde el derecho romano, y hay que aprender también ese lenguaje del mundo de las leyes y del mundo del derecho. Y entonces, pues, simplemente hay que aprenderlo, ¿no? O sea, eso como que hay poco debate. Hay algunas materias donde quizá haya muy poco debate. Pero lo cierto es que al final del día, en la formación de médicos, de abogados y de todos los profesionales, se avanzan las disciplinas en la medida en que por ejemplo, los médicos aprenden con pedagogías basadas en investigación, pedagogías de aprendizaje basado en problemas. Entonces, los médicos saben que hay muchas patologías de las que no se conocen totalmente las causas, ni se conocen totalmente los tratamientos. Entonces, pues inevitablemente se entra en el mundo de las pedagogías críticas, de las pedagogías basadas en preguntas, en proyectos, en problemas, donde los estudiantes pueden ir mucho más allá de aprender solo de memoria. Entonces, habrá algunos temas donde hay que hacer honor a Bloom y a Gagné, pero habrá otros temas que a mi modo de ver son la mayoría, donde tenemos que pasar a desarrollar competencias desde la complejidad crítica, sistémica, ética, y entonces pues ahí ya hay que ver a los estudiantes no como lo que son hoy, sino como lo que pueden llegar a ser: ciudadanos, profesionales, que van a seguir transformando para bien la sociedad. Y entonces ya uno como profesor, ya sobre todo en esos últimos semestres, ya uno debe verlos es como iguales. Y bueno, retomando lo que decía Javid, pues no solamente al finalizar las carreras, sino también desde niños. Un niño es otro ser humano que tiene unas perspectivas que también hay que considerarlas en toda su importancia, igual que cuando uno fue niño y le tuvieron en cuenta tanto sus deficiencias como sus talentos para ayudarlo a salir adelante. Entonces, pues yo comparto pues también lo último que planteó Javid totalmente de los nativos digitales. La mayoría de los que estamos acá presentes no somos nativos digitales. Nosotros nosotros no tuvimos un celular en lugar de sonajero, nosotros tuvimos sonajero en lugar de celular. Y fue más tarde en la vida que empezamos a acercarnos a todas estas tecnologías. Y pues sin duda, pues son tecnologías muy importantes, pero son tecnologías que también están creando adicciones y problemas muy graves. Entonces, sí, los profesores podemos influir mucho en nuestros estudiantes para que estas tecnologías las sepamos utilizar para el mayor bien, los más altos y nobles propósitos de mejoramiento personal y de mejoramiento colectivo.
Entonces, pues, no, yo cuando decía de conclusiones dentro de ideas fuerza, pues otra idea fuerza es que no solo enseñamos, los profesores también aprendemos, que hay unos modelos de aprendizaje o unos aprendizajes que son mejores o, más, o de pronto con un impacto mayor, como por ejemplo estos aprendizajes de las pedagogías basadas en investigación, el aprendizaje basado en problemas, en preguntas, en proyectos, el aprendizaje tipo 2 y tipo 3 debates son el aprender a aprender. Si logramos motivar, y eso también es otro de los logros de la doctora Woodward de la Universidad de Harvard, es que ella dice, mire, no importa nosotros qué tanto hablemos en una clase, lo que importa es que el tono intelectual lo pongan los estudiantes, porque una vez que los estudiantes deciden interesarse por algo, no les va a parar nada. Entonces, nuestro rol fundamental como profesor es que nuestros estudiantes se enamoren de los contenidos que nosotros llevamos a las clases, porque su aprendizaje no va a parar durante la vida. Después de que un profesor enamora a un estudiante sobre esos temas, ese estudiante de ahí en adelante, él va a ser un cohete. Él durante toda la vida, cada vez que vea un artículo, una noticia, va a querer leerla. Pero si después de nuestras clases dicen eso fue una tortura y yo no quiero volver a saber nada de lo que enseñaba tal profesor, nosotros como profesores perdimos y echamos a perder la vida de esos estudiantes que no quieren saber nada de lo que nosotros tratamos de enseñarles. Entonces, pues, no sé, Yesid, hay otro mensaje por el chat, no sé si quieres leerlo tú o lo leo yo, y ya entonces agradecerle a la Universidad Sergio Arboleda, a la Universidad del Magdalena, a Yesid Cuello, al decano Rafael García y a todos los profesores asistentes a este conversatorio. Sí, profe, un comentario final del profesor Antiar Alvis que nos dice, el goce de aprender, la inteligencia emocional es importante. Según el PNL, si la ventana neurológica está cerrada, la información no entra al cerebro. El cerebro guarda solo lo que tienen emociones. Todos los aprendizajes son necesarios. Querer asignarle un límite a uno más que a otro es posible la objetividad. El olvido es el recurso más eficaz de la memoria, construir conocimiento a partir de conocimientos previos. Y dice el mismo profe, hace poco leía, las profesiones más demandadas todas apuntan a la tecnología, analistas web, CEO, desarrollador de app. De acuerdo. Y también un comentario que hace el profesor Javid en cuanto al comentario de los nativos digitales, dice que escasamente somos visitantes digitales. Según Casani, un autor muy importante. Gracias, Casani, Javid, sí, por ese... Listo, profe. Entonces, con esto, Catalina, podemos dar cierre, no sin antes también en nombre de la Universidad del Magdalena, del rector, de nuestro decano que tuvo que ausentarse por otros compromisos que tenía. Agradecer al profesor Jairo Sánchez, agradecer también a la Secretaría de la Universidad Sergio Arboleda por extender esta invitación a todos sus docentes y que, bueno, ojalá este sea el inicio de muchos eventos que podamos compartir de manera interinstitucional. Catalina, tienes tú la palabra para dar el cierre de este evento. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los asistentes, a los docentes. Hemos llegado al final de nuestro encuentro virtual. Agradecemos a todos por hacer parte de este nuestro conversatorio de políticas educativas y resultados de aprendizaje. ¿Cuál aprendizaje que se realizó el día de hoy? A nuestro conferencista invitado, a los docentes de la Universidad del Magdalena y de la Universidad Sergio Arboleda Seccional Santa Marta que se conectaron con nosotros a este espacio. Les agradecemos muchísimo y les deseamos que tengan un feliz resto de día. Feliz día.